A ver, Sí, listo. listo. Bueno, entonces vamos a empezar la presentación de los textos de Klaus Hell, de Ética y Política en Perspectiva Fenomenológica. A mí me gustaría hacer algunas relaciones entre los dos textos, entre los dos artículos, porque creo que pues, se complementan bastante bien. En algunos casos hasta se aclaran uno al otro, me parece. Entonces, en lo posible traeré a cuenta el primero que les recomendaba sobre, digamos que el texto guía va a ser el 4, que lleva la pregunta de Heidegger, ¿no? Un modo de plantearlo es esta como lo presento: ¿es posible hoy preguntar por el arraigo a una tierra natal? Y el primer texto va más enfocado a Husserl, ¿no? Klaus Hell hace un análisis siguiendo a Husserl para aclarar estos conceptos de mundo familiar y mundo extraño, ¿no? Como el único mundo. Entonces, bueno, de lo que se trata en general, digamos, como panorama, es entender como este diagnóstico fenomenológico que está planteando Klaus Hell, ¿no? Un diagnóstico que nos permite atisbar en el concepto de mundo familiar, planetario, de la humanidad, que se coloca, digamos que está por venir, ¿no? Que lo ve como un proyecto que se está consolidando, como un proyecto que se está siendo cada vez más asequible, por decirlo así. Entonces, este es un proyecto, pero también es, digamos que un proyecto crítico, ¿no? Porque lo que está viendo el fenomenólogo Klaus Hell, y que en ello está su principal aportación, es de que puede ser pensado como un diagnóstico lo que se espera venir en esta época, como un nuevo abarcador mundo familiar, y en este sentido de que está a punto de surgir como historia del mundo, ¿no? Como una historia mundial, digamos. Y entonces ahí entra otro concepto clave, ¿no? Que tendremos que meditar, que es de globo terráqueo, ¿no? Que justamente este globo terráqueo alcance dimensiones tales que se vea como un territorio globalizado, ¿no? Y donde un marco de normalidad puede determinar todas nuestras acciones, todas nuestras relaciones. Él va a traer este señalamiento de que va a determinar a cada uno en la Tierra, ¿no? Y bueno, ahorita veremos un poco más a qué refiere cada uno. Entonces, bueno, este globo terráqueo se instala, digamos, como territorio y manifiesta este carácter de normalidad, ¿no? Un poco las diapositivas que elaboré son como algunas sugerencias, ¿no? Que nos pueden ayudar a nosotros a encontrar líneas, ¿no? De nuestra investigación. O sea, son para trabajar a mayor hondura, digamos, algunos conceptos fenomenológicos, algunos puntos clave, ¿no? Es un poco como la lectura general de estos dos artículos que realicé. Entonces, a mí me gustaría que, lejos de que yo solo presente, digamos, todo el artículo, yo sé que igual tuvieron poco tiempo, ¿no? Hay poco tiempo para revisar estos textos todavía con mayor profundidad, pero si les sugiere, digamos, alguna perspectiva que podamos como detenernos, alguno de los temas que aquí voy señalando, pues si pueden interrumpirme, que lo podamos discutir un poco, ¿no? Como para alcanzar mayor profundidad en nuestras reflexiones. También se conecta bastante con los planteamientos que han venido presentando los otros compañeros, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, se va aquí a discutir el asunto de la vida, ¿no? De cielo y tierra, que venía trabajando Mario en La Cosa, o Poéticamente habita el hombre. Estas conferencias de Heidegger, de artículos y conferencias, esta compilación. Y bueno, también otros elementos muy importantes de los que ha comenzado a urdir Uriel,
y Emiliano con el asunto del clima, que aquí vemos cómo Klaus Hell comenta, ¿no? Es muy atinado, digamos, este breve comentario, si quieren, del asunto del clima, cómo va a repercutir, cómo va a influir en una región geográfica, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este diagnóstico fenomenológico que va a presentar Klaus Hell en ambos artículos que hemos comenzado a revisar, vemos que que el asunto está en una pérdida del mundo hogareño, ¿no? Habrá que revisar qué significa, cuáles son como los supuestos que se tienen de mundo hogareño o familiar, ¿no? Recuerden que Heidegger ya hablaba de esta, bueno, Heidegger ya ha planteado esta polaridad del mundo en las dos regiones de cielo y tierra, ¿no? Y esto lo remarca Klaus Hell como un signo de toda cultura o fuente originaria que se comparte. Entonces, mundo hogareño, como se ha traducido la Heimische Welt, es ya la región que habitamos como nuestra casa, ¿no? Es decir, que existe una familiaridad propia que compartimos con los parientes, con los de casa, con los paisanos, con los del pueblo, con los otros, ¿no? Es decir, como una dimensión abierta que también se abre, digamos, para territorios extraños, pero que son posibles siempre en la amplitud de tierra y cielo, ¿no? Entonces, decíamos que fenomenológicamente se puede hacer un diagnóstico de nuestra situación actual, precisamente en su manifestación, o sea, en lo que se manifiesta, en lo que es ahora, una pérdida de este mundo hogareño, ¿no? Más bien para abrirse a dimensiones estratosféricas, ¿no? Por decirlo así. No recuerdo si aquí... A ver, permítanme un momento, avanzo otra... Lo que aquí está denunciando Klaus Hell es una preocupación que intenta, digamos, ser una seria meditación filosófica en torno a que este mundo familiar que entendemos, digamos, en estas relaciones que les decía, con los otros, con los del pueblo, cercanos, en una colectividad, digamos, se vuelva justamente un mundo familiar, pero de orden planetario, ¿no? Y que retome, digamos, esta misma familiaridad, pero en esta magnitud global, ¿no? Entonces, no, aquí no se aprecia, no sé si se logra ver bien la diapositiva, pero este es otro síntoma que está denunciando Klaus Hell, que es la disposición afectiva mundial, ¿no? Que bien es cierto, va a remitir a una polaridad particular de las regiones del mundo, acotadas en esta polaridad del cielo-tierra, pero digamos, cómo entender este mundo como región y a partir de las regiones particulares que brindan otros sectores, por decirlo así, o que adopta, digamos, de forma diferente cada cultura tradicional, a partir de lo que se denunciaba como el clima, ¿no? Como el fenómeno del clima, como el fenómeno del paisaje, como el fenómeno del encontrarse, que va a marcar, digamos, dice Klaus Hell, otro ritmo y estilo de un acaecer, ¿no? Sandra, aquí cuando dices, ay, perdón, ¿El en anterior? tu presentación anterior, Sí. tú hablas de una disposición afectiva mundial. Sí. Si no sé si se puede explicar un poco más esto. Ajá. Que remite a una polaridad particular. Ajá. O sea, en sentido estricto, Hell estaría hablando de que algo está aconteciendo o afectando la disposición afectiva de los hombres a nivel total, ¿no? Esto en gran medida por estos fenómenos de la propia crisis ecológica,
de una transformación técnica que nos está llevando, nos está conduciendo a una uniformidad del pensar, del actuar, del relacionarnos, etcétera, a una nivelación de diversidad y diferencia. Y digamos que todos estos síntomas afectan la disposición afectiva de las culturas familiares tradicionales, ¿no? Entonces, y otro asunto con el que Hell justamente va a abrir este segundo capítulo que les mencionaba, del habitar una tierra natal, es de que restan como los últimos residuos de esta familiaridad del mundo a nivel regional, ¿no? Y lo que está ocurriendo es de que al expandirse, también se hallan con un ámbito que busca como abarcar solo territorio, ¿no? Entonces, la propia relación con la tierra se vuelve otra, ¿no? Se vuelve en dirección a cómo abarcas, cómo obtienes, cómo alcanzas, digamos, un sentido de la tierra, pero en un sentido de territorio, ¿no? De posesión casi, ¿no? Y también está denunciando otro síntoma que es este desbalance, ¿no? Que suscribo aquí, ¿no? Este desbalance entre construir y habitar. Dice Klaus Hell que esta catástrofe ecológica global que se está manifestando a mayor medida es que se mantiene una tendencia que no hace más que desatender a este balance entre construir y habitar. Entonces, desatender este balance también ha traído una falta de protección, ¿no? ¿Recuerdan este concepto importante, ¿no? Que ya rescatábamos de proteger, ¿no? El shonen. Proteger no es conservatismo, pero si no hay acuerdo entre conservación y transformación de una cultura tradicional en el desarrollo de su historia, entonces sí, lo que sucede es un colapso, ¿no? De la relación entre habitar y construir. Entonces, es importante, digamos, no dejar de mantener en ese proteger ese acuerdo entre conservación y transformación, ¿no? Es a lo que está, digamos, dirigiéndose el planteamiento de Hell. Luego, también, bueno, en este sentido de desatender a este balance o acuerdo a favor de un crecimiento, ¿no? De las condiciones técnicas o de las condiciones para una transformación técnica en una cultura, pierde sensibilidad, ¿no? Pierde sensibilidad para la protección. Y aquí está desde ese sentido de sensibilidad, Klaus Hell también está abordando el asunto de la disposición afectiva, ¿no? Cómo se pierde, digamos, esta sensibilidad para proteger las condiciones primordiales, digamos, de una cultura, ¿no? Y lo que se atenta es que se padece, digamos, una nivelación de diversidad, ¿no? Se padece esta nivelación de la diversidad, de lo multiforme, y va a afectar profundamente esa disposición afectiva singular y colectiva, ¿no? Afecta el modo de encontrarnos en la experiencia cotidiana de nuestro habitar y afecta, digamos, también esta dimensión abierta, esta propia dimensión abierta del manifestarse de las cosas, ¿no? El mundo que nos es familiar, que sigue, digamos, manteniéndose por una ley, ¿no? Que es la ley de la casa, del oikos, ¿no? Es esto que Heidegger siempre ha reconocido cuando habla de la cuadratura, ¿no? De que en esta relación de la casa está la contienda, digamos, habitual, ¿no? De estar erguidos hacia el cielo y soportados por la tierra, ¿no? En donde se articula mundo y que se polariza en distintas regiones geográficas. Entonces, el mundo acontece en este juego de alternancias, ¿no? Entre lo abierto y la luz, la retracción al oscuro del cerrarse de la tierra, pero también la alternancia es disminuida
en la pérdida y en el extrañamiento, cuando se puede acortar, digamos, todas las distancias, ¿no? O todas las... hay un acortamiento y supresión de acciones primordiales, tanto del día como de la noche, ¿no? Entonces, este acortamiento de distancias, este acercamiento de todo, precisamente de manera inaparente, parece que se detiene la movilidad de la dimensión de apertura del mundo. Entonces, aquí hay una cosa que Klaus Hell señala, que digamos que aquí reconoce como el papel más revolucionario de la perspectiva de Heidegger, ¿no? Que es esa fuerza, digamos, más bien esa dimensión del preguntar, ¿no? Ese sería como el papel más revolucionario de la fenomenología de Heidegger, que es hasta dónde lleva, digamos, el preguntar o la meditación. Y entonces él quiere resaltar un punto que es esta unidad en el acontecer del manifestarse, ¿no? Y aquí lo que se abre es esta contraposición que hemos nosotros trabajado ya revisando muchos otros textos, ¿no? Sobre todo aportes a la filosofía, donde justamente se va a abrir el espacio de mostración, el espacio que da lugar a todo lo que se muestra, y lo que Klaus Hell nombra más bien como su reverso oculto, ¿no? Que es esta parte de lo que se retrae. Esta es una radicalidad que reconoce Hell del planteamiento de Heidegger, porque justamente permite ver el mismo fenómeno que implica el concepto de mundo, pero digamos en su movilidad, ¿no? En su movilidad dual, por decirlo así, o en su contraposición uno al otro. Por el lado de lo que se manifiesta encontramos todo el campo visual, vivencial, todo lo que poseemos por costumbre, y por el lado del reverso oculto, vemos más bien lo que se nos opone, ¿no? Es decir, que siempre habría en el horizonte del mundo que nos es familiar, que reconocemos como familiares, en el que se nos presentan las cosas, hay un lado como oculto en el que no tomamos consideración, pero que al verse precisamente en este como reverso, en esta apertura, digamos, opuesta, hay una manera de entender el horizonte como de frente, ¿no? Como poner enfrente. Entonces, Heidegger va a hacer un juego de palabras aquí, como de costumbre lo hace, pero otorgan cierta luz, ¿no? Porque este modo de entender nuestro horizonte a partir de un enfrente, a partir de una cara opuesta, es como podemos entender que el retraerse también va a ser apertura que dona espacio, ¿no? Y esto es lo que esto que Heidegger denomina justo el lado del horizonte que se aparta de nosotros, es el Gegen, ¿no? Lo que está contra, lo que está enfrente. Y eso es como se nombra región, ¿no? En alemán, das Gegen. Entonces, como decir que esta parte opuesta, que está contrapuesta siempre en nuestras relaciones habituales, no hace más que delimitar, ¿no? Delimitar nuestra propia posición familiar, ¿no? Y bueno, recordando un poco la propia etimología, ¿no? La raíz de la palabra horizonte, ¿no? Que por supuesto que viene del griego, horizo, ¿no? Que es limitar, delimitar, separar, ¿no? Lo que está haciendo es marcar una finitud en nuestro modo también de acercarnos y de apartarnos a esta dimensión abierta, ¿no? Aquí se manifiesta de que hay una dimensión abierta de un ámbito restringido de posibilidades que se nos hacen presente. O sea, que este mundo como región, entendido, experimentado como región, más bien va a traer una carga de finitud
como podemos entender en cada cultura como región abierta, la dimensión abierta del manifestarse en medio de cielo-tierra, ¿no? Yo pienso, en un Sí. paréntesis, perdón, que esta cuestión es crucial en Health, ¿no? O sea, digo, obviamente por lo que comentamos de que el texto no es muy accesible, no tuve chance de revisarlo completo, pero lo que pude revisar del capítulo 3 me pareció bastante interesante que aquí Health reconoce algo que Heidegger no, ¿no? Que es que lo familiar o el mundo familiar está determinado por el encuentro con el mundo extraño, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y es una cosa que Heidegger nunca vio, ¿no? O sea, digamos, en términos de Heidegger, la identidad de lo alemán está constituida por el encuentro con lo otro de lo alemán, ¿no? Heidegger pensó al revés, ¿no? Incluso en los cursos de Heidegger lo dice así, ¿no? Nunca entenderemos al otro hasta que no entendamos la identidad de propia. Pero acá vemos un movimiento que me recordó mucho a lo que dijo, a lo que dice Watsuji, ¿no? Solamente reconoce uno su propio clima cuando lo puede ver como desde lo extraño, ¿no? Y solamente, o sea, la importancia del extrañarse, ¿no? Y de lo extraño como límite. Sí. Que creo que da, o sea, más quería comentar eso porque creo que le da toda una nueva dimensión al problema de la globalización, ¿no? O sea, por un lado está la amenaza de la pérdida de lo local en favor de este mundo global, pero por otro lado lo local es incomprensible sin el carácter de lo otro, ¿no? O sea, digamos, una tierra natal que se cierra sobre sí misma, deja de ser tierra natal, ¿no? Porque pierde su identidad. Se convierte, como dice Held, en el hombre, a secas, ¿no? Sí. O sea, la singularidad de lo local está condicionada a esta apertura a lo otro, a lo extraño, ¿no? El mundo familiar solamente es familiar cuando conoce al mundo extraño, ¿no? Cuando crea ese diálogo con el mundo extraño. Sí. Pues sí, bueno, dices que Heidegger a su modo lo trabaja, ¿no? Por ejemplo, tal vez no en un sentido político, pero quizás sí lo intenta, lo ejercita en el sentido poético, ¿no? O sea, a partir de Hölderlin, sí habla, por ejemplo, esto de que lo más difícil es el uso de lo nacional, ¿no? O estas experiencias justamente ¿cómo va el texto este de Heidegger, de Hölderlin? De los parientes, es que son dos titulitos, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí lo que está diciendo es de que todavía el poeta se acerca a su tierra natal, se acerca a lo propio, pero todavía no, ¿no? O sea, como que está en ese tránsito, en ese camino, y lo más difícil, dice, es el uso de eso propio, de eso natal, ¿no? Pero creo que sí, al final de memoria, de aportes, de aclaraciones a la poesía de Hölderlin, ahí sí se dilucida un poco más cómo a partir de lo extraño se puede recobrar una experiencia de lo propio, ¿no? Pero solo en la experiencia que hace el poeta, ¿no? Sí es curioso, ¿no? De que, digamos que solo en este ámbito originario, quizás en este ámbito que mencionaba de la ley de la casa, ¿no? De este oikos. O sea, como que quién puede dar cuenta de un sentido propio de la casa, ¿no? Más que el poeta. Y solo desde ahí como si se recobrara una experiencia originaria de ese suelo natal o nativo, ¿no? Que sería la tierra, ¿no? No tanto llamarlo con un nombre de una patria, sino recordemos que el sentido de patria en Hölderlin, la Vaterland, pues tiene que ver más con el asunto del terruño, pero del asunto de la tierra, ¿no? Como esta, ¿no? Creo que por ahí va el... Sí, sí. Y claro, ¿no? Que igual en el sentido, sobre todo Heidegger, me parece después de la experiencia con el nacionalsocialismo, va a reconocer que la patria no es algo dado, ¿no? Sí. O sea, él insiste mucho en esto en Cuadernos, ¿no? El pueblo no está dado, lo alemán no está dado, ¿no? O sea, no son simplemente una suma de tradiciones o de forma de vestir o lo que sea, o de cultura, ¿no? En términos de la vivencia, sino es algo por construir, ¿no? Es algo que está como posibilidad, ¿no?
Entonces, el regreso a la tierra natal no es el regreso nada más a las costumbres, ¿no? O a la cultura, porque eso sigue moviéndose en los planos de la vivencia, ¿no? Es el ponerse a decisión sobre su diferencia específica, ¿no? Entonces, de algún modo, o sea, parece que es interesante y creo que Eichelt complementa muy bien esto que pensó Heidegger. Ujú. La identidad de un territorio se construye solamente del encuentro con lo extraño, ¿no? No es algo ya dado, ¿no? Digamos. O sea, lo familiar no está dado. Lo familiar cuando se mueve en sus planos, digamos, inmediatos, ni siquiera es familiar, ¿no? Simplemente es lo dado, ¿no? Como dice, el ser humano es el hombre y ya, a secas, ¿no? Se vuelve el de una tierra cuando se encuentra con lo extraño, con lo diferente, ¿no? O como diría Watsuji, ¿no? O sea, él se reconoció como japonés hasta que viajó fuera de Japón, ¿no? Hasta que hace el recorrido hacia Europa, reconoce lo diferente que es la vida japonesa, ¿no? Y esa vida que para él era lo normal, pasa a ser una peculiaridad climática, ¿no? Al encontrarse con otras y reconocer desde esas otras la extrañeza también de la propia, ¿no? De lo familiar. Sí, sí, sí. Sí, justo por esto Hell va a enfatizar, ¿no? Que en este digamos, diagnóstico de nuestra época, sería esa pérdida del mundo hogareño, que a su vez es imperceptible, ¿no? Que a su vez es inaparente, porque, bueno, y es inaparente, digamos, de que esté puesta ahí, que esté oponiéndose, que esté contraponiéndose, ¿no? Digamos que no se percibe como enfrente, sino, como bien dices, Emiliano, o sea, más bien como si se asumiera, se presupusiera, digamos, un sentido familiar de este mundo, entendido como nuestra región, únicamente porque es la región que habitamos, ¿no? En la que estamos morando, y entonces hay como un aseguramiento, si hay una familiaridad, pero no hay propiamente... y bueno, eso es en lo que resta el cuestionamiento fenomenológico que se busca traer aquí, ¿no? De en qué medida es un mundo hogareño que habitamos de manera familiar, ¿no? Que habitamos cotidianamente también. Entonces, también está aquí el énfasis como les comentaba, del papel de la protección, ¿no? Del proteger este balance que debe producirse desde sí mismo, dice Hell, siguiendo a Heidegger, obviamente, en esta situación histórica total, ¿no? Aquí es... permítanme un momento. Veíamos de que en estas síntomas, digamos, de la época que se manifiestan y que detienen esta movilidad de la dimensión de apertura del mundo, lo que se da más bien es esta cercanía uniforme, ¿no? Que además es producida técnicamente, y aquí lo que se denuncia es de que no puede llegar a ser como tal mundo hogareño, ¿no? Porque casi se producen técnicamente todas las condiciones para volver vivenciable como esta cercanía, ¿no? Pero no se ha salido, digamos, de una uniformidad, ¿no? Entonces, la propuesta siempre está en proteger, digamos, la apertura del espacio de juego entre cielo y tierra, ¿no? Entonces, esta meditación, apenas si se ve, ¿verdad? Perdón. Esta meditación acerca de la relación en la que están los muchos mundos de las culturas tradicionales con el único mundo de la humanidad globalizada. Esta es como la denuncia que se hace. Y cómo desde este carácter uniforme del mundo, dispuesto técnicamente, se puede construir todavía un lugar para un arraigo, ¿no? Y en ese sentido,
Held va a dejar abierta la cuestión, ¿no? Lo revisa quizás un poco más en otro texto, pero pregunta, ¿en qué disposición o temple de ánimo fundamental despunta el ser en el mundo comunitario de nuestra época, ¿no? O sea, es algo que preocupa a Held, siguiendo a Heidegger y a Husserl, ¿no? Y entonces él reconoce que en esta tematización, en esta urgencia de otro modo de disponernos frente a un acercamiento total, ¿no? de todo, o un acortamiento de todas las distancias, parece que lo que separa y vincula, digamos, a las regiones del mundo está contenida en la pregunta de cómo experiencias de disposición afectiva, arraigante, digamos, fundamental, pueden enlazar a los hombres, porque a su vez, o en su propia estructura interna, poseen algo, los temples de ánimo, las disposiciones fundamentales, que en verdad separan, ¿no? Entonces, enlazan a todos porque remiten a esta polaridad, dice Held, ¿no? Particular, singular, en cada región cultural, de las regiones del mundo, de cielo y tierra, ¿no? Y en ese sentido de que las disposiciones afectivas que se comparten en común determinan también un mundo cultural, un horizonte abarcante, ¿no? En el que precisamente cobramos familiaridad y nos volvemos familiares inversamente a través de esta misma disposición afectiva, ¿no? Entonces, solo digamos en este otro horizonte que se abra, ¿no? Para otra disposición afectiva, el mundo puede ser efectivamente, como dimensión abierta del manifestarse, algo habitable, ¿no? Pero sí está la denuncia de un balance que debe de producirse en esta situación histórica total, y sobre todo ante la latente amenaza de que se convierta en un mundo, ¿no? El mundo que puede ser experimentado en todas las culturas como región en medio de cielo y tierra. Entonces, en lo que constaría, digamos, este trabajo, esta meditación fenomenológica es en proteger este balance, ¿no? Este entre de polaridad y diferencia. Proteger la apertura del espacio de juego entre cielo y tierra, ¿no? Voy a mencionar. Y aquí cuando Held, esto lo está trabajando en el segundo artículo, ¿no? Del Heimat, pero cuando denuncia la preocupación de que se convierta en un mundo, ahí es donde entra, digamos, más la problemática que mantiene como de la mano de Husserl, ¿no? Y es que empieza preguntando en dirección a ese único mundo de una única humanidad, ¿no? Casi se proclama, digamos, en un cumplimiento, digamos, fáctico de lo que él va a llamar la protofundación griega, ¿no? O sea, como si en esta era de la globalización se ha alcanzado a este punto único de una humanidad, ¿no? En la que parece que se dispone también de esa misma forma, de manera como única, ¿no? Como uno. Y ahí no sé qué tanto pudieron revisar de este texto. Es más denso, es mucho más técnico, porque bueno, también sigue el lenguaje de Husserl, pero ahí es interesante ir rastreando, ir siguiendo de la mano de Held, digamos, toda esta tarea de hacer un diagnóstico justamente fenomenológico, ¿no? Y ese es tratando como de ver cómo se ha consolidado esta era globalizada que mantiene el objetivo de conocer, digamos, el único mundo o verdadero mundo, ¿no? El mundo en sí, ¿no? Y que lo lleva a cabo a partir del análisis de una protofundación griega en la que ya se había como instalado el pensamiento
de una apertura de todos los mundos familiares por haber, ¿no? No sé si hasta aquí va más o menos aclarada la situación. ¿Cómo ven? Aquí lo que está, digamos, está el presupuesto, ¿no? De lo que se entiende como la naturaleza, ver a la naturaleza como una idea, ¿no? Una idea que sustenta, digamos, el ejercicio de la ciencia moderna de la naturaleza y que abarca describiendo el polo de identidad, de una identidad, digamos, ideal o total de todos los territorios concebibles de mundos familiares, hasta abarcando, digamos, hasta los que posiblemente se hallan fuera de esta dimensión terrestre, ¿no? Y de ahí Held habla de este discurso pues actual, ¿no? De cómo se habla de la posibilidad de habitar en otras regiones hasta espaciales, ¿no? O interespaciales. O de que existan, digamos, otras maneras de habitar fuera del territorio, digamos, terrestre, ¿no? Pero aquí lo que dice Hell es de que no se toma seriamente la finitud. Y entonces va a llevar, digamos, un análisis, ¿no? De cómo se ha establecido esta idea, ¿no? Del uno y único mundo. A partir que da, digamos, para pensar todos los territorios de los mundos familiares por haber, ¿no? Y aquí me recuerda también mucho esto de que decía Heidegger, ¿no? De que, no sé si alguien lo tiene ubicado, de que Heidegger señalaba que ya en el poema didáctico de Parménides se habían establecido y se hallaban contenidos ya los fundamentos de la técnica moderna planetaria, ¿no? O sea, sé que puede sonar arbitrario, ¿no? Del lado de Hell, también de algún modo ya habla de una protofundación griega, una fundación inicial, originaria, donde se han instalado ya el pensamiento de esta apertura de mundos familiares, ¿no? Y que siempre va en dirección a este único mundo de la única humanidad. Aquí lo que se está suponiendo es este sentido, ¿no? de la idea como fundamento de concordancia. Aquí Hell, en esta protofundación griega, sí está considerando que se da, digamos, una finitud del mundo como característica de los mundos familiares, pero que lo que sucede en esta era de la globalización es de que se ha caído en el olvido, ¿no? Tanto de la protofundación como del sentido de finitud del mundo. Y en esta caída en el olvido, de algún modo ha crecido una comunalización, ¿no? Actual de la humanidad. Entonces, denuncia, digamos, esta amenaza del hundimiento en una uniformidad, ¿no? de alcance mundial, de organización vital, determinado por la técnica, en los que la humanidad planetaria dirige su mirada más allá de los límites del territorio de la Tierra. No sé, creo que estas son también como consideraciones que tendremos que seguir trabajando. Me parece que nos dan luces para nuestro proyecto, ¿no? Sí. Oye, Sandra, y cuando hablabas sobre todo de Held en las últimas slides,
de este acercamiento o transformación de los estados de ánimo, de los templos fundamentales, de los Stimmung. ¿Menciona alguno en particular, sobre todo en este acercamiento con la idea de arraigo? ¿Del arraigo? ¿O cómo lo retoma? ¿Qué de temples habla? ¿De qué temples habla? Ajá, ¿de qué templos habla él? Más bien habla de una tarea de preguntar, digamos, por estas disposiciones afectivas fundamentales, como dice Hell, ¿no? Así como de la capa más honda, ¿no? Hay que preguntar, digamos, qué disposiciones han determinado a las culturas del mundo, como a las grandes culturas del mundo, como para ver, ¿no? Cómo se despuntan, ¿no? Cómo propician, cómo se vuelven apropiadoras, ¿no? Pero en estos textos, por lo menos, no. A lo mucho menciona algo del asombro, pero justamente en la tematización que está haciendo con Husserl, ¿no? Como para hablar de cómo se constituye, cómo se consolida una idea de cosmos ya desde los griegos, ¿no? Pero hablando de este sentido de protofundación. Ya después hay otro texto mucho más reciente que se llama de Hell, que se titula algo así como los templos de ánimo fundamentales y la crítica a la cultura occidental, me parece. Ese se puede encontrar en PDF fácilmente. Y ahí sí hace un análisis un poco más detallado de lo que sucede, digamos, en templos como la angustia, y ya en su otra cara, ¿no? Ya de este pensar ontohistórico, que haría mancuerna con el espanto y con... sí, con el espanto más bien. Heidegger es el que va a hablar de especie de temple que también es un juego, digamos, con el semántico, ¿no? Parece con la misma palabra espanto, ¿no? Que es el temple de la separación, ¿no? Sin ahondar en ello, o sea, sin profundizar todavía, en aportes ya hace señalamientos a este modo de disponernos, ¿no? Este modo de disponerse por la separación, si bien no está indicando un temple que conocemos, o sea, que podemos decir, ay, me siento separado, ¿no? Más bien está en una dimensión ya como ontohistórica. Uh-huh. Y lo que nos está como señalando más este temple, más que temple, digámosle, una disposición fundamental, muy acorde, digamos, a este tiempo, y que es de separar, digamos, nuestra relación con el ente a manera de ponerlo de su sentido incuestionable. No sé si se entiende. Sí. O sea, como que de lo que se trata es separarlo de nuestras consideraciones o de los supuestos o de la propia diferencia ontológica que ha mantenido la metafísica sin cuestión, ¿no? Lo que Heidegger siempre está preguntando en el fondo es esta diferencia entre ser y ente. Pero para él tiene que despotenciarse completamente ese ente, desasirse completamente así de sus categorías, por llamarlo de algún modo, a fin de ganarlos de nuevo, ¿no? A fin de recobrar una relación con el ente mismo. ¿Cómo le suena eso? Sí, a mí me parece que la idea del temple que mencionas de separación, pues es lo que él después va a llamar el desarraigo, en el sentido justamente de que está separado de cualquier otra posibilidad, que en Ser y Tiempo ya llamó pues lo uno, y que en diversos experimentos que intenta él determinar, a mí me parece que ya está pensando justamente en esta separación, en Scheiden, ¿no? O sea, como lejano a la condición posible de otras formas de acercarse al fenómeno de la vida, ¿no? Él mismo lo dice, es que es un estar en el mundo bajo condiciones de pensamiento
pues ya cuadrado, ya determinado, ya sin otra posibilidad, ¿no? O sea, eso es justamente lo que a mí me parece que habla esta separación en el sentido de el desarraigo y que viene muy ad hoc con esto que ahorita estás mencionando. Bueno, por lo menos a mí Sí, sí, sí. me suena así, ¿no? Y justo con el asunto de la amenaza de uniformidad, ¿no? Claro, iba a usar esa palabra muy marcusiana, pero sí, en ese tenor sí. No hay otra dimensión que esa, el dominio, la explotación, y se confunde justamente toda esta idea del verdadero arraigo. Por eso preguntaba si en él había un temple, porque resultaría interesante por ahí investigarle, ¿no? O sea, que había... Sí, claro. Sí, yo la verdad no pude leer el texto tampoco, no tuve mucho tiempo para entrarle, Ajá. pero me suena bastante eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te digo que lo deja como una tarea, no solo pendiente, sino más bien la pone, ¿no? La pone sobre la mesa, como que lo que hay que meditar todavía es esta disposición afectiva que pueda experienciar, digamos, otro modo, digamos, de relacionarse respecto a todas las culturas, ¿no? O regiones del mundo. Claro. Sí, no sé si confundí un poco, ¿no? Todo este asunto del, bueno, introduciendo estos conceptos más de Husserl, ¿no? De la protofundación, etcétera. Pero a lo que se llega con este asunto, eh, bueno, Hell está denunciando que ya con Husserl, ¿no? Había este preguntar, digamos, por la situación actual, ¿no? Y cómo se está manifestando en esta globalización. Ahora, Hell lo que está identificando en este planteamiento de Husserl es de que, o sea, de que Husserl más bien ya introduce, ¿no? Por debajo de esta protofundación griega, un pensamiento en el que se consolida la ciencia moderna, ¿no? Esta ciencia moderna que idealizó el único mundo, el mundo como campo para un proceso de investigación, un proceso infinito, ¿no? De investigación. Y en cierta forma está suponiendo que en esta tematización originaria del mundo para el pensamiento griego ya contenía un carácter de objetivación del mundo y con él una suerte de idealización, ¿no? Entonces, ahí es donde va a ubicar este asunto de cómo deviene mundo, de cómo deviene cosmos. Y ahí tan solo menciona Hell, ya no ahonda, pero de que en este proceso de idealización se da conjuntamente la disposición de asombro, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Sí. No sé, ¿tienen alguna otra consideración del texto? O si algo les sugiere, no sé, Oye, cuando hablas, bueno, de todo, después de todo este recorrido que has hecho y en tu estudio de este texto, que a mí me parece también, como tú dices, muy importante, que por ejemplo para Mario, pues ahora resulta, te es crucial, ¿no, Mario? O sea, Sí, sí, sí. darte cuenta de este texto y que como que ha tratado de pensar dónde se quedó Heidegger y todo eso. Claro. Pero cuando dice el mundo familiar planetario de la humanidad, a mí me suena como muy asustante. terrible. ¿No? Más o menos como el horror del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pero pues seguramente no es eso, o si es eso. O es necesario que pensemos dentro de este mundo que es, digamos, que se ha vuelto territorio,
¿no? Como que hay un desbalance entre la protección Sí, y la construcción, y el habitar y la construcción, todo eso. sí. En medio de ese mundo, ¿cómo indagamos por lo familiar? ¿Será eso? Sí. ¿Será como un camino, como un paso atrás hacia el habitar desde ese mundo? Es decir, cómo se indaga por lo familiar dentro de ese mundo, o cómo se piensa el habitar dentro de ese mundo, ¿no? No sé, es que no sé qué es lo que pretende con su pregunta inicial, ¿me entiendes? Y lo mismo en el capítulo 3, ¿no? Como que Y, y que él, creo que es él habla de algo, de un único mundo. ¿Cómo es posible un único mundo? O Sí. sea, o sea, me interesa el proyecto de Help, pero no le alcanzo a ver sí, este, una concreción. cómo es un paso atrás frente a ese único mundo que es un proceso infinito de investigación, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Ujú. O que es puramente territorio, ¿no? Entonces, no sé, no sé, como que porque me falta leerlo, claro, es porque yo tampoco tuve tiempo, ¿no? Y aparte nos hicimos bolas con el texto. Sí. Sí. Ujú. Mario, ¿tú ibas a decir algo? ¿O? No, justo eso, que lo que mencionaba Rebe, que era que esa misma pregunta nos la habíamos hecho la vez pasada con Heidegger, ¿no? O sea, ¿cuál era la posibilidad de pensar en estas nuevas formas de estancia, de habitar ante este mundo? Que Heidegger también dice eso, ¿no? Eh, a mí también cuando hablaste de este mundo global, familiar, es como extraño porque ¿en qué medida es posible siquiera pensarlo, ¿no? O sea, como que no logro también visualizar a qué se refiere esa parte, ¿no? Ujú, ujú. Y luego una cosa que a mí me inquieta mucho es, de nuevo tenemos como el síntoma heideggeriano, ¿me entiendes? Que es, y la comunidad, Ujú. ¿no? O sea, está como la protección, esta que estuviste hablando, protección y construcción y construir, Sí, pero de nuevo tenemos como, no sé, como cómo es posible la comunidad, ¿no? O sí, sea, sí. Ajá. ¿no? Sí. Entonces, no sé. A mí me llamó mucha atención. Perdón, perdón. Ajá, no, tú sigue, Emilia. Sí, a mí este tema de el único mundo me llama mucho la atención. Me recordó mucho he estado leyendo ahora para el seminario a Virilio, ¿no? Y Paul Virilio tiene una idea muy parecida que curiosamente conecta con las tecnologías de la velocidad y sobre todo con el Internet, ¿no? O sea, él dice, cuando el ser humano vio al planeta Tierra desde fuera y creó los primeros viajes espaciales, ganó el espacio, pero perdió el mundo, perdió el planeta, ¿no? Perdió su mundo. Porque entonces el mundo que antes era todo, ahora se hacía pequeño, ¿no? Y la velocidad lo que hace es que el mundo cada vez se haga más pequeño y se convierte en una prisión en la que perdemos lo local, ¿no? El mayor temor de Virilio, dice, es él como urbanista piensa que está perdiendo el encuentro con el prójimo, que es la ciudad, ¿no? Entonces, hay rescate una frase de Nietzsche, ¿no? Dice, cuando Nietzsche dice es que el cristianismo nos manda a amar al prójimo, pero el reto es amar al de lejos, ¿no? Y Mm. dice Virilio, ese es el problema, ¿no? Que las tecnologías modernas nos llevan a amar al de lejos y a olvidar al prójimo, ¿no? El prójimo es el que desaparece. Y pienso que estas categorías son interesantes, ¿no? Porque justo, pues estamos ahorita delante de un problema de la globalización, ¿no? O sea, nadie puede negar que, por un lado, ¿no? La crisis pandémica que vivimos actualmente está conectada con las dinámicas modernas de globalización, Capitalismo. Ujú. pero por otro lado, también es cierto que las soluciones que algunos países han dado, que son giros hacia cierres nacionalistas, también dan mucho que desear, ¿no? Dejan mucho que desear, ¿no? Entonces creo que a mí me gustó eso de Klaus Held, ¿no? Y me gusta también eso de Watsuji, me gusta de los pensadores de la Escuela de Kioto, ¿no? El regreso a la tierra natal no es un burdo nacionalismo, ¿no? Requiere siempre también la apertura a un mundo global, ¿no?
claro, con lo cuestionable que es y las consecuencias históricas que tuvo, que son por todos lados reprobables, ¿no? Ese era el proyecto de las esferas de coprosperidad para los japoneses, ¿no? Al menos como lo entendían Nishitani y todos ellos, ¿no? O sea, un regreso a lo local y crear otra globalización desde redes locales, ¿no? O sea, en vez de una globalización burda, digamos, de un único planeta, se buscaría crear esferas locales. Dicen incluso en un momento del debate, ¿no? Dice, si Estados Unidos crea redes de apoyo con los demás países de América, entonces habremos ganado la guerra, aunque sea ideológicamente, ¿no? Porque eso querrá decir que las esferas de coprosperidad sí son el camino en contra de la globalización, ¿no? Entonces creo que es interesante, ¿no? O sea, y que aparte de ser un problema sobre el tema de la identidad y demás, es un problema premiante de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a superar esta crisis sin volver a la vieja globalización que pone de un sistema tan frágil, ¿no? En que todo está frágilmente articulado en redes de extracción hacia todos lados, sin caer también en localismos burdos, ¿no? O sea, que simplemente se encierren. ¿Qué significa volver a lo local en un mundo global como el nuestro, ¿no? O sea, creo que es una pregunta interesante, ¿no? Hay que pensar eso, ¿no? O sea, no podemos cerrarnos al mundo extraño, porque cerrarnos al mundo extraño es perder el mundo familiar también, ¿no? Pero tampoco podemos, en favor del mundo extraño, en favor del mundo extraño, perder el mundo familiar, ¿no? O sea, no podemos, en palabras de Heidegger, ¿no? Está el riesgo de que en la pérdida de toda lejanía se pierda también toda cercanía, ¿no? Sí. O que sea esta cercanía uniforme, ¿no? Que mencionaba. Sí, aquí respecto a lo que menciona, ¿no? Del mundo hogareño, creo que lo que se juegan son dos cosas, ¿no? Como mundo hogareño está puesta como la decisión, ¿no? De que es mundo hogareño o de la civilización mundial uniforme o mundo hogareño de una cultura tradicional, ¿no? O de cada cultura tradicional diversa, multiforme, ¿no? Por decirlo así. Y entonces la denuncia más bien está en que esa civilización mundial uniforme se vuelva justamente el mundo hogareño global, ¿no? Sea el que todos entendemos, ¿no? El que todos habitamos como nuestra casa. ¿Por qué? Porque todo nos es disponible, todo nos es accesible, ¿no? Digamos que no hay una extrañeza casi ya en nada, ¿no? Ni hasta en culturas que podríamos decir que eran lo otro, ¿no? Como extrañas, como diversas, distintas. Esa es como la denuncia que están haciendo Hell a partir de Husserl y de Heidegger, ¿no? En pensarlo, digamos, como un diagnóstico, ¿no? De que esta civilización mundial amenace con su propia uniformidad y que en ella nos entendamos como mundo familiar, ¿no? Y luego la otra postura, y es más siguiendo con los conceptos husserlianos, es pensar un mundo único, uno, que abreva a la misma dirección, que es la uniformidad, pero es un poco como recurso para pensar cómo se viene preparando un mismo acaecer desde esa fundación griega inicial, pero en esa preparación no deja de haber un proceso de idealización, ¿no? Idealización de un único mundo que se postra a la base de toda construcción actual, ¿no? Como si se siguiera... eso me parece que es lo que está
siguiendo Hell de Husserl, ¿no? Que es lo que le llama la atención, cómo en este planteamiento del uno único mundo, lo que ha preparado es una comunalización de todas las culturas de la humanidad, ¿no? Que ahora podemos entender o denominar como era globalizada, ¿sí? Y como dice Emiliano, donde en esa era globalizada que parece extenderse y crecer, más bien también lo que sucede es un empequeñecimiento, ¿no? de relaciones y polaridades. Ujú. Y bueno, nada más en este otro punto. Me parece que lo que tiene Hell, Rebe, un poco por lo que preguntabas, ¿no? Que otra vez, ¿dónde está la comunidad? Pues fíjate que no, que en sus textos creo que lo que tiene es de que es mucho más asimilable para muchos, es más asimilable el planteamiento de Hell, justamente porque involucra el asunto de otras culturas, involucra el asunto de la comunidad actual, o el mundo comunitario, ¿no? El ser en el mundo comunitario de nuestra época es una preocupación que siempre está en sus textos, ¿no? Le interesa hablar de otras regiones culturales tradicionales, y tal vez yo fui la que más bien no insistí mucho, ¿no? Pero creo que por eso es más asequible en muchos sentidos los textos de Hell, porque busca traer a cuenta la posibilidad, por ejemplo, de una ética, ¿no? En el ámbito de la fenomenología. Entonces, sí está insistiendo, ¿no? Todo el tiempo en cómo se comprende una cultura tradicional en su propio desarrollo de su historia, etc. Me pregunto, Sandra, si puede suceder, ya ves que él dice que es un mundo, es decir, es posible que esa Comunalización. ¿qué? Comunalización. Esa comunalización de todas las culturas de la humanidad Uh-huh. puedan convertirse en lo predado. Sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque él dice, bueno, siempre hay algo predado Sí. que permite conmoverse ante lo extraño, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si él en este mundo común, ¿no? Él piense que pueda ser eso lo que nos permita conmovernos ante lo extraño. Y la verdad, yo sí creo que recupera una dimensión hermenéutica, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que no, como que no se veían mucho en los textos de Construir, Habitar y Pensar y todo esto de Heidegger. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Pues sí, está llevándolo como a otra, si quieres, otra dimensión, ¿no? Donde se habla, donde quepa, ¿no? Hablar de una, o sea, si bien habla de esta polaridad regional, ¿no? De cielo-tierra, que la retoma de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Y qué signo, él lo ensalza como un signo de toda polaridad, de toda cultura, ¿no? Sí. Y sobre todo, de todo discurso intercultural, ¿no? O sea, de que haya un discurso, que haya un diálogo intercultural acerca de las posibilidades de demostración de un mundo gareño, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pensando justamente esta dimensión abierta, digamos, pero para territorios extraños posibles, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, es muy interesante mantener, bueno, seguir como la beta, no tanto es como decir, seguir lo que dice Hell. Él me parece que lo que hace, un poco en esta hermenéutica fenomenológica, si lo llamamos así, es como abrir vías de pregunta, ¿no? Vías de cuestionamiento, como que
presenta un poco los diagnósticos de Husserl, Heidegger, como ejemplos para lo que puede ser todavía como más cuestionado, ¿no? No los restringe como que así dice, ¿no? Los pensadores, o así está el planteamiento fenomenológico, sino que me parece como más abierto, ¿no? En los planteamientos, sí. Pues Sandra, vamos a leer el texto de Held, porque la verdad ya como que con todo lo que nos planteaste y tu exposición como que ya nos orienta, ¿no? Pues sí, ojalá que sí y que y no que pues sea más confuso, ¿no? De lo que es el texto, ¿no? Sí. Claro. Pero creo que sí ayuda a veces leer primero el 4. Primero el 4. Sí, porque pues es un lenguaje también más apegado a Heidegger, si quieres, ¿no? El 3 pues sí es mucho más técnico y, ¿no? Y más denso por la parte husserliana. Pero sí se entiende bastante mejor cuando después de leer el 4 te regresas y dices, a ver, ¿y cuál era este asunto del mundo uno, único, ¿no? ¿Qué es lo que está suponiendo ahí el mismo gen, ¿no? Y entonces... Por aquí anda Sebastián y Juan Felipe, no sé si quieran decir algo y nos quedan 6 minutos, ¿verdad? Creo. No quieren decir nada. No, pues agradecerle a Sandra que la exposición fue bastante clara. De verdad que se agradece. Pues yo no soy un asiduo lector de Heidegger, entonces pues está muy bien. Y justo pues una de las cosas que más me llamaban la atención cuando ibas exponiendo pues fue lo que señaló Rebeca del mundo único, ¿no? Que sí me parece una idea problemática. Sí. Y sobre todo cuando la relaciona con este otro término de lo predado, ¿no? Y la manera como se liga entonces lo que hacía Rebeca, ¿no? Ligarlo con esta cuestión de lo común y la comunidad. Pero de qué manera ese predado, pues, o sea, hasta qué punto es un dado o si es algo que se instituye, se construye o de qué manera se presenta o emerge en toda esta cuestión. Sí. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sebasti. Pues yo llegué muy tarde, porque además pensé que era mañana. Ay, ya, amigo, ¿cómo crees? Mañana ya empieza la Semana Santa, amigo. Ajá. Pero ya no hay Semana Santa. Luego empezar. Horrible. No hay lugar para los santos en este mundo moderno. Ajá. Pero bueno, Sebastián, tú eres todo un hermenéutico, Sebastián, tienes esa tradición. Sí, pero ahora sí que necesito, pues eso, leer el texto y como que me agarró un poco en curva. Estaba identificando incluso los pasajes que preguntaba si decías dónde los teníamos ubicados de Parménides y encontré un par, pero creo que no venían mucho al caso para presentárselos, pero sí están ahí sobre, o sea, dije, ¿para qué se los menciono ahorita, no? Pero pues, sí, pues no sé, justo me quedé como esperando que como entender por dónde iba, pero yo creo que tengo que ponerme a leer con calma, porque ahora sí me agarraron en super curva. Es curioso, ¿no? O sea, me sorprendió mucho lo poco accesible que es el texto, o sea, lo difícil que es encontrarlo. O sea, da la impresión de que, pues un poco fuera del alemán, a Held se le ha pasado de largo, ¿no? O sea, lo busqué yo en internet, ¿no? Con los colegas de la red de Europa lo buscaron también. No está, ¿no? O sea, en PDF no está por ningún lado. Eso quiere decir que no se está dando en clases, ¿no? O sea, es muy poco accesible, ¿no? Solo en alemán. Entonces, yo creo que eso, pues sí es un doble llamado a prestar la atención, ¿no? O sea, a ver qué hay ahí que se está pasando de largo. Sí, sí, sí. Sí, se me hace un texto muy rico, ¿no? Como para ofrecerlo en clases, o sea, sí, leyéndolo pues, con calma, como todos los textos, pues llega a ser muy aclarador, ¿no? Muy aclarador de la perspectiva de Heidegger y de Husserl, ¿no?
Y, sí. Ujú. Sí, sí. Yo no sé, yo no he leído el de las ciencias europeas, pero ustedes sí, ¿no? Sebastián y Felipe, ¿no? Pero ni me acuerdo. El de la crisis, Lo tampoco. revisé en algún punto. Ah, crisis. Tomé clase con esta, ¿cómo se llamaba? La fenomenóloga. Con Illesca. Con Illescas. Pero ahorita no lo tengo presente, nada más me acuerdo de la cosa esta como del ejemplo del sol sale, pero no, lo tengo completamente olvidado. Y otra cosa, el tema de la disposición, Sandra. Sí. O sea, me parece muy enigmático que hable como una averiguación sobre las disposiciones fundamentales de las culturas de la humanidad total, ¿no? Sí. Y que él no dé indicios de esa disposición. Como, o sea, pues según la pregunta que también te hizo Mario, ¿no? Sí, sí. ¿No? Como... Sí, o sea, tú dices porque no está nombrando un templo, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, nada más lo está dejando como tarea, ¿no? Como que hay que pensar las distintas disposiciones fundamentales de las distintas regiones del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, si pueden revisar este otro que les recomiendo, es muy bueno. ¿Cuál es el otro? Los templos de ánimo fundamentales y la crítica a la cultura occidental. Ok. Uh-huh. Entonces, ahí sí le entra a hablar de toda la gama de templos, ¿no? Que, ok. ajá. A mí el concepto de lo predado me parece muy interesante o sugerente. ¿Ese está solamente en este texto que nos mandas? Sí. Ese está en el de ética y política, ¿no? Esto de lo predado. Ajá. Bueno, para mis cosas, pues. Sí. Ah, tú lo tienes en físico. Sí, es que está en nuestra querida biblioteca de la central. Y así lo sacaste como para 3 meses. Sí, ¿no? Sin información, ¿no? De fecha de... Límite de tiempo. Sí, y para seguirlo trabajando. Igual los otros artículos de este mismo texto, pues también son pues muy interesantes, enriquecedores y... Y también habla de tecnología, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. La verdad es que todos los apartados de este libro nos pueden ayudar bastante para nuestro trabajo, ¿no? La última parte, por ejemplo, está dedicada a la ética y a la política. Entonces ahí se habla ya de múltiples culturas, el etos de la democracia, familia, derechos humanos, serenidad como virtud de la época técnica, fisis y nacimiento. Ajá. Y la primera parte es una excelente introducción al camino de la fenomenología de Heidegger y de Husserl, ¿no? El camino de Heidegger a las cosas mismas se llama. Igual y se pueden encontrar los textos tal vez por separado, ¿no? Porque se han publicado en alguna otra revista. Uh-huh. A ver si Bueno. está en alemán, pero no lo encontraste en digital, ¿verdad? Creo que en digital sí, está en Library Genesis. O creo que parte, no me acuerdo. Pero sí, o sea, básicamente lo que se encuentra de él en digital está en alemán. Sí, no más. Por ahora, al menos. Esto, Sandra, ¿puedo fotocopiar? Sí, claro, pues ya ves que está muy accesible para voltear y demás, ¿no? Lo puedo fotocopiar y se los mando. Para Órale. trabajar. ¿Sí? Va. Y entonces, si ya ya como ya bajo tu orientación, pues ya lo podemos discutir. Para seguir revisando, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me quedé con ganas de leer más de lo que Bien. leí. Sí, porque sí como que da muchas cosas como para hacer otras, ¿no? Sí, sí, sí. Para seguir investigando, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Bueno, pues ya son las 6:03, oigan.
Si quieren, voy a cortar la grabación y si hay que ver algo del seminario lo vemos ya en Petit Comité. Bueno, entonces, Emilio.